Bien, hermanos, gusto en saludarles una vez más, el Señor les bendiga. Y esta vez vamos a ir a la Biblia nuevamente, que es nuestra fuente de inspiración y nuestra regla de fe. Y tiene que ver con el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, del 14 al 16. El apóstol, sabiendo que en breve, cierto, va a abandonar el cuerpo, dice el 14, sabiendo que en breve debe abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso se está escribiendo el apóstol Pablo, la segunda epístola, cierto, de Pedro, por así decirlo, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está a punto de partir, ya se había recibido la revelación de que le quedaba poco tiempo, ¿cierto? Él lo entendía así. Pero él dice: quiero plasmar, quiero escribir, para que después de mi partida, ¿cierto?, puedan continuar y procuren con diligencia, ¿cierto?, seguir lo que Dios nos ha mandado. Pedro junto a otros apóstoles, ¿cierto?, vieron y escucharon la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Son testigos de ello. Vieron la ascensión del Señor Jesús al cielo. Son testigos. Pero mire el 19. Más a todo lo que hemos visto y oído, tenemos algo más firme y más importante. Dice el 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El hombre vive en oscuridad espiritual. El hombre, si no se acerca a Dios, tiene ideas, pensamientos, pero no son los que muchas veces corresponden a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, más que lo que hemos oído, más que esto, es importante poner atención a lo que la Biblia dice, la palabra profética. Y cuando habla de esto, está hablando de la Biblia completa, más el Nuevo Testamento que se está escribiendo, que este es parte de ese libro, ¿cierto? Del Nuevo Testamento, Segunda de Pedro. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, al 15, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Por eso es importante escudriñar la Escritura, porque ahí está la salvación, ahí está la verdad. No está en lo que yo digo. Si usted no sigue lo que yo estoy diciendo, yo le podría engañar, como muchos falsos profetas hay hoy en día. Por eso es importante escuchar los versículos que estoy diciendo, anótelo y vaya, revíselo. El libro de Eclesiastés, el capítulo 1, ¿cierto?, y el 9, dice que por falta de entendimiento los hombres se perderán. Y es verdad. Nosotros debemos tener entendimiento de lo que Dios está diciendo, escuchar, estudiar la Biblia. Hay mucha gente que hoy día
argumenta, ¿cierto? Y se esconden en la palabra amor. Y creen que la iglesia es todo amor. Sí, la iglesia debe reflejar el amor de Dios. Debe emanar, ¿cierto? Debe sentirse el amor de Dios en la iglesia, es verdad. Pero muchas veces hay correcciones firmes que hay que hacer en la iglesia para los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Muchos dicen que somos falta de amor porque no somos tolerantes a la manera que tienen de ser o hacer. Creen que a Dios se le puede amar de cualquier manera. A Dios se le ama como Él nos enseña que debemos amar. A Dios se le adora como Él nos enseña, en espíritu y en verdad. Él no va a permitir que cualquier persona le ame si no le está amando en espíritu y en verdad, si no le conoce. Nada hay nuevo bajo el sol, dijo Salomón, por eso es importante. Lo que antes fue, va a ser. Y lo que ya fue hecho será algún día. Lo que sucedió va a suceder. Es claro, ¿cierto? Que ya pasaron cosas y van a volver a pasar. Por eso es importante estar atento a la Biblia. No hay nada nuevo, sabemos. Cuando escuchamos cosas, bueno, ya la Biblia lo decía, ahí está. Hay varios problemas. Falta de entendimiento de la historia de la iglesia. Debemos aprender a estudiar y a escudriñar. Algunos, como le dije, se esconden en la palabra amor. Y Juan capítulo 2 de Juan 6, 2 de Juan tiene un solo capítulo, por eso decimos 6. Y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en su amor. Como le dije, algunos piensan que falta de amor por no respetar las ideas de otros. No todos los caminos que el hombre sigue son derechos. Hay caminos que son caminos de muerte para el hombre, son errores, equivocación. Si vamos a estudiar la Biblia, debemos entender algunos principios de estudiar la Biblia. La respuesta a la pregunta que tenemos se encontrará o se encuentra en la exposición de la palabra y no en sacar algunos versículos de contexto. Hay que tomar la Biblia en todo su contexto. Nosotros no podemos hacer una doctrina de un texto bíblico sin tener en consideración el contexto. Y aún en el contexto de un capítulo, de un versículo, debemos compararlo con toda la Biblia para saber si es generalizado o a quién está hablando. El otro principio, como le dije, el primer principio, ¿cierto? La respuesta se encuentra a la Biblia en la misma Biblia. El otro principio que tenemos que aprender es que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Podemos respetar a los que han estudiado mucho, ¿cierto? Como el doctor tanto. Hay muchos doctores hoy día bíblicos, no bíblicos. Hay muchos doctores, ¿cierto? De doctrina que aparecen el doctor tanto, el doctor allí. Lo respetamos. Pero esa no es nuestra fuente de inspiración y no es la última palabra para nosotros los cristianos. La última palabra es lo que dice la Biblia. Yo he conocido algunos doctores, ¿cierto?, en teología, hombres muy estudiosos, con muy buenas enseñanzas, pero también le he pillado varios errores de acuerdo a la Biblia. Entonces, lo que la universidad pueda enseñar o el seminario no siempre es lo correcto. Lo correcto es lo que la Biblia enseña. No necesitamos más libros. Y no estoy diciendo que no vaya a otros libros. Pero la única fuente de inspiración completamente es la Biblia. Yo tengo varios libros por el cual comparo y veo. Y si veo que no está de acuerdo a la Biblia, lo desecho. Porque para mí primero es la Biblia. La misma Biblia tiene su propio comentario. Podemos respetar, como le dije a los doctores, no vamos a confiar en ello, sino en lo que la Biblia dice. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, 13, 14, ¿cierto? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ir a Corintios. 1 Corintios capítulo 2,
13 al 14. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, este se refiere al hombre sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no le juzga nadie. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, por eso la Biblia es importante. El primer paso para que usted entienda la Biblia es tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Y eso cómo se recibe? El día que usted se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entiende que Él es el único camino a la vida eterna, Él es la única reconciliación que hay con Dios. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos reconciliados mediante la muerte que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted acepta eso, el Espíritu Santo entra a morar en usted y es una nueva persona. Las cosas empiezan a cambiar desde adentro y el Espíritu Santo va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros podemos estudiar, buscar, bosquejar, hacer mucho bosquejo para esta enseñanza. Yo tengo muchas citas bíblicas, ¿cierto?, acá, y que las voy tomando, ¿cierto?, y acomodando a lo que la Biblia dice. Entonces, acomodar lo espiritual a lo espiritual. En el versículo 14 lo dice bien claro, ¿cierto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces tenemos claro, hermano, que para poder entender la Biblia primero debemos conocer a Dios. ¿Cómo vamos a comparar? Dejar que el Espíritu nos enseñe, comparando la Biblia por la Biblia. La Biblia siempre concuerda con la Biblia, no hay versículos contradictorios, aparentemente, pero si nosotros vamos al texto y al contexto nos damos cuenta de que no hay nada contradictorio. El libro de Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento de donde vienen muchas de las falsas doctrinas, casi todas. Como dijo el apóstol Pedro, procura con diligencia. Muchas iglesias se equivocan tomando el libro de Hechos y el libro de los Corintios como libros doctrinales. La verdad es que no es así. Si nosotros queremos entender la Biblia como es, debemos estudiarla completamente. El libro de Hechos, como le dije, es uno de los 3 libros del Nuevo Testamento en donde viene mucha de la doctrina. Muchas de las doctrinas equivocadas, falsas doctrinas. Entonces, el libro es Mateo, Hechos y Hebreo. ¿Por qué? Son 3 libros escritos a los judíos que tienen que ver con los hebreos, ¿cierto? Mateo es el evangelio de los judíos. Hechos es la historia del cristianismo en su inicio, cuando casi todos los hebreos judíos, ¿cierto?, en un periodo de transición hacia la iglesia. El libro de Hebreos se trata de hebreos. El problema es que sacamos versículos fuera de contexto tratando de hacer aplicación directa a la iglesia sin entender el contexto. Cuidado. De ahí vienen el hablar en lengua. ¿Lo sacan de dónde? De Corintios, del libro de Hechos, pero son fuera de contexto. Es como querer cobrar la promesa de Abraham a una tierra prometida, Palestina. Eso no es para nosotros la iglesia. A nosotros es en el cielo. ¿Se puede aplicar el principio de la promesa? Sí. Primera de Juan dice, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre. Como le dije, el libro de Hechos es un libro transicional. Hay 2 transiciones principales. El libro de los Hechos tiene cierto el propósito de establecer las bases de enseñar doctrina, tiene el propósito de establecer la base de la enseñanza doctrinal.
El libro de los Hechos es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí se establecen las bases, pero no es un libro doctrinal, como les digo. Es el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este libro que hace la transición de Israel a la iglesia. Cuando comenzamos aquí, vamos a notar que todos son judíos. En el libro de Hechos nos damos cuenta que todos son judíos, viviendo como judíos. Vamos a pasar a una transición de judío a la iglesia. Aún los creyentes viven como judíos en el principio. Segundo, vamos a pasar a otra transición de la iglesia, de judíos a gentiles. Se encuentra también en el libro de Hechos, pero luego es un libro transicional, de transición. Es un libro que establece base, pero que no es doctrinal. ¿Por qué en los primeros años todos los creyentes eran judíos? Todos los creyentes eran judíos, pero poco a poco se fueron convirtiendo los gentiles. Y hoy son más los gentiles que los judíos. En los primeros años más judíos que gentiles. Entonces debemos entender el contexto transicional del libro de los Hechos. Y también el contexto histórico. Cualquier versículo de este libro de los Hechos debemos entenderlo dentro de los contextos transicional histórico. No es un libro, como le dije, para establecer doctrina, sino la historia de lo que ha pasado y de lo que y las bases para lo que debemos continuar. Hechos 1:1. Son judíos esperando un reino literal, un reino judío en la tierra, en el capítulo de Hechos 1. Algunos dicen Cristo vino por primera vez, ¿cierto?, a reinar. Cristo vino la primera vez para establecer un reino espiritual y literal aquí en la tierra. Es verdad, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los que nacen al Espíritu, los que reciben, ¿cierto?, a Cristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo empieza a morar en ellos y lo hace nueva criatura y pasamos a ser hijos de Dios. Pero por ese rechazo no pudo establecer el reino literal, el rechazo a los judíos. Y por eso que nace un reino espiritual, la iglesia. Por el rechazo a los judíos nace el reino espiritual, la iglesia. Pero vendrá otra vez, va a venir por segunda vez para establecer un reino literal de los judíos. El capítulo de Hechos, el 6, el 7 y 9, son versículos importantísimos, hasta el 7, el capítulo 7, para Israel. Y en Hechos capítulo 6, 7 y 9, hay una preparación que es el día de Pentecostés. Son judíos que no saben que son cristianos. Habían creído en Cristo, pero nunca se les llamaba cristianos, ni sabían que eran parte de la iglesia. Hasta 15 años después en Antioquía se les llama cristianos por primera vez a estos judíos. Estos son judíos en el aposento alto. No hay cristianos ahí. Son creyentes judíos. No saben que son cristianos. Pablo, 25 años después de la ascensión, Dios le da una revelación a Pablo y el significado de este nombre en el libro de los Efesios, capítulo 3, del 1 al 13. Es importante recordar este hecho, que nadie sabe que son cristianos, nadie entendía eso. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo en su ministerio.
es un día único que no se va a repetir. Muchos quieren repetir el día de Pentecostés. Ese día es único, se repitió, estaba en la profecía y se repitió. No tiene por qué volver a repetirse. Esto sería como volver a crucificar a Cristo de nuevo. No se va a repetir Pentecostés ni se va a repetir la crucifixión de Cristo de nuevo. Si no tiene el Espíritu, no es salvo. Debe quedar claro. Aquí tenemos apóstoles judíos hablando a judíos. El mensaje de Pablo no es un mensaje a cristianos o a la iglesia, es un mensaje a los judíos que habían crucificado y entregado a su Mesías. Había muchas señales en esto. En Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudo y extrañas lenguas. Y así habló. Estas lenguas angelicales que hablaron ahí eran estas profecías que se estaban cumpliendo, señales para los judíos. Nosotros los cristianos no necesitamos señales, nosotros necesitamos la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los cristianos tenían que ver señales. ¿Por qué hubieron señales en el principio? Para autentificar que estos apóstoles, que estos discípulos eran y venían de parte de Dios hablando la palabra, eran enviados por Dios para hablar. ¿Y cómo lo hacían? Con señales, milagros. Hoy día nosotros, dice el apóstol Pablo, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. En el cristiano hoy día no debe haber oscuridad espiritual, y si la hay y que no entienden es porque no están leyendo la Biblia, por ignorancia de la Escritura. Y usted basta con que lea la Escritura 1, 2, 3, 4 veces la Biblia y va a entender. Es importante, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Pero sin embargo no quisieron oír. No quisieron oír la profecía, no se dieron cuenta, no la vieron. Dios había prometido mucho antes estas señales. En el capítulo 3, como le dije, de Efesios, está la revelación a Pablo. Por eso nosotros tenemos la historia de la iglesia, que ni siquiera saben que son iglesia. En el capítulo 3 del libro de Hechos, se empieza a dibujar, ¿cierto?, la historia de la iglesia. Hechos capítulo 7 es el mensaje de Esteban. Es la última oportunidad que tienen los judíos, los hebreos, ¿cierto?, de aceptar a Cristo como el Mesías, porque Esteban le hace un recuento histórico de todo lo que había sucedido en Israel. Lo que enseñaron nuestros padres, les habla y les dice todo. Mas ellos, ¿cierto?, rechazaron, apedrearon a Esteban, al último mensajero, a los judíos ahí en ese momento, y lo rechazaron. Uno de los capítulos más importantes, ¿cierto?, para los judíos, está ahí en el 7, la última oportunidad que tuvieron. Y Esteban está predicando a judíos, dando otra oportunidad para que ellos se arrepientan y acepten el reino de los cielos que se había acercado. Pero ellos le rechazaron. Judíos, cristianos y gentiles, clases de personas. Judíos, cristianos y gentiles, 3 clases de personas. Y esto estaba relatando la historia, ¿cierto?, de Israel. Deuteronomio, el capítulo 21, del 6 al 9. ¿Qué hacen, cierto, los judíos cuando derramaban sangre inocente? Cuando se encontraba un muerto en el campo y no sabían quién lo había matado, se tomaba un cordel, se medía, y a la ciudad que estuviera más próxima, ¿cierto?, se le daba a que esos ancianos hicieran un rito, por así decirlo, para librar la sangre y la culpa. ¿Qué debían hacer?
lavarse las manos, diciendo nosotros somos libres de derramar esta sangre inocente. Entonces, cuando mataban a un inocente debían lavarse las manos. Mataron a Esteban, no lo hicieron. Esteban no tenía culpa alguna, estaba predicando el Evangelio, estaba predicando a los judíos la última oportunidad. Derramaron esta sangre. Si ellos hubiesen obedecido al mensaje de Esteban, Cristo hubiese establecido su reino literal y espiritual aquí en la tierra. Por eso es importante lo que hizo Pilato. ¿Qué hizo Pilato cuando vio a Cristo? Vio que era inocente. Y él se lavó las manos, diciendo esto es lo que hacen ustedes cuando ven o son inocentes de la sangre de alguien. Pilato dijo, yo soy inocente, no soy culpable de esta muerte. Se lavó las manos. Por eso en el contexto histórico se entiende. Hay muchos hoy día que tienen la costumbre de lavarse las manos en Semana Santa como un rito. No corresponde. Nosotros no seguimos rito. Pilato, cierto, un gentil, les dio un ejemplo al darse cuenta de la sangre de un inocente. Y se lavó las manos como lo hacían los judíos, conocían la costumbre. Y los judíos que hicieron, crucificarle. Rechazaron a su Mesías. Su sangre será sobre nosotros y nuestros niños. Eso es lo que dicen los judíos. Traen la sangre sobre ellos mismos y aún la de sus hijos. Esteban dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al que ustedes crucificaron, mataron, yo lo veo. Con más ganas le mataron, le apedrearon. Y Saulo, que después se llama Pablo, estaba ahí como centurión, vigilando que se llevara a cabo esta lapidación de este varón. Acerca de los tiempos de la venida del Señor, hoy día no tenemos necesidad de saberlo. En cualquier momento vendrá. Después de que mataron a Esteban en el capítulo 7, cambió el tono de hablar la Biblia. Ya se empieza a hablar menos de los judíos y se habla más a los gentiles. El capítulo 8 y el 9 son un capítulo de transición de judíos a gentiles. Antes era todo entre los judíos. Iglesia, la primera iglesia era casi en su totalidad de judíos, casi el 100%. Luego en el capítulo 8 y 9 hay un periodo de transición. Empieza la iglesia a tomar gentiles también. Aquí está la conversión de Pablo en el capítulo 9. El apóstol de los gentiles se le llama Pablo. Es el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol. Aquí vemos la conversión de un etíope eunuco, gentil, convertido en judío. Un oficial del gobierno estaba leyendo, ¿cierto? Un oficial del gobierno, de la reina Candace, estaba leyendo a Isaías. Gentil pero judío. Hay una transición. Recuerden que él era eunuco y había sido prosélito. En el capítulo 9, verso 15, le dicen por Pablo, ¿cierto? Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar el ministerio a los judíos, perdón, a los gentiles. Por primera vez se le llama gentiles antes que a judíos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Siempre antes usted va a ver que ve el nombre de judíos primero y después gentiles. Aquí están los gentiles primero y después de los judíos.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hay un periodo de transición, va cambiando la iglesia. Ahora va a pasar a ser una iglesia completamente con gentiles. Los judíos siempre tienen la posibilidad como individuales, no como nación, de acercarse a Cristo, acercarse a Dios ahora por medio de Cristo. Antes nosotros nos acercábamos a Dios por medio de la circuncisión. Todo aquel que no era judío debía circuncidarse y podía seguir la religión judía, obedeciendo los ritos y haciendo todas las cosas que tenían que hacer. Pero se les denominaba prosélito, un cristiano como de segunda calidad o segunda clase. Los gentiles siempre podían llegar a Dios por ser prosélitos, como le dije, en el capítulo 10 del libro de Hebreo. El evangelio oficialmente a los gentiles. Cornelio, romano, centurión, gentil, sin ser judío, se convierte al cristianismo por primera vez. Cornelio, que era un centurión romano, gentil, es convertido, ¿cierto? Y es bautizado y aceptado dentro de la iglesia, que ni siquiera todavía sabían que era una iglesia. Las lenguas siempre han sido como señal a los judíos, para que vieran que los gentiles también podían ser convertidos, podían aceptar y seguir a Dios, para ser creyentes en Dios. Nunca se habló en lenguas si no habían judíos presentes, porque eran señales para los judíos. Siempre que escudriñe la Escritura y vea que se habla en lengua, hay judíos presentes. Hoy día vemos gente hablar en lengua, no hay ningún judío, ningún hebreo. Y esas eran como señales que habían recibido el Espíritu del Señor. Ahora recuerden que es un periodo de transición, la Biblia no estaba escrita, se estaba escribiendo. Por lo tanto, tenían que haber señales para autentificar la veracidad de estos apóstoles. La iglesia, ¿cierto?, de Antioquía es el modelo para seguir. Una iglesia de gentiles, una iglesia, ¿cierto?, fundada por los primeros misioneros. Los líderes, los cambios, ¿cierto?, de línea cultural. Por primera vez se les llama cristianos. ¿Dónde? En Antioquía, no en Jerusalén. Y mayormente, como le digo, estaba llegando gentiles. Los últimos relatos, ¿cierto?, de los misterios del apóstol Pablo a los judíos se hacen en el capítulo 12. De aquí en adelante Pedro, desaparece en la historia del libro de Hechos, va desapareciendo. Y entra el misterio de Pablo, o el ministerio de Pablo. Pablo empieza a tomar protagonismo del capítulo 12 en adelante, y es el apóstol a los gentiles, el apóstol a la iglesia. Un cambio, una transición, efectivamente, el misterio de los judíos termina, y comienza el misterio a los gentiles. Como le digo, los judíos, como individuos, en cualquier momento pueden aceptar a Cristo. Pero como nación termina la oportunidad hasta capítulo 7 con la muerte de Esteban, y tienen la otra oportunidad cuando el Señor venga. En el capítulo 13 y 14 tenemos el primer viaje misionero. Y también, ¿cierto?, a los gentiles. En el capítulo 15 tenemos el primer concilio, que es en Jerusalén, 15 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, hermanos, la Biblia debemos entenderla por la misma Biblia, en su hecho histórico, y no todos los libros de la Biblia son doctrinales para la iglesia, son relatos históricos, ¿cierto?, que nos hablan y nos enseñan. Todas estas cosas están escritas para que sepamos, desde el Génesis al Apocalipsis, pero no todas son para nosotros, son cosas históricas que sucedieron, sentaron las bases de lo que iba a ser algo. Y como les digo, por el rechazo de los judíos, ¿cierto?, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 7,
del libro de Hechos, nosotros tenemos a Dios enviando a Cristo, ¿cierto? O a Cristo tratando de establecer su reino literal en la tierra. Después de ese rechazo entra la iglesia, los creyentes, los que vienen a ser creyentes por la fe, por el oír la palabra de Dios. Por eso no crea todo lo que digan. Hay gente que distorsiona la palabra de Dios para acomodarla a su idea. Y hay otros que por ignorancia no hacen lo que la Biblia dice, porque ignoran la Escritura. Y como les digo, usan la palabra amor para criticar y decir que nosotros no tenemos amor, ¿cierto? Para aceptar la forma que ellos tienen de amar y adorar. Cuidado, a Dios no se le ama como usted quiere, a Dios se le ama y se le adora como Él estableció. Así que pongan atención a la Escritura, lean la Biblia, escudriñenla, busquen otros libros. Lo importante sería que tuvieran Biblia con concordancia. Aparece de pronto una palabra y aparece una letra y busquen. O aparece un número donde hay una concordancia de ese tema o de esa porción de la Escritura. Es importante porque así van a poder estudiar mejor. Dios les bendiga, hermanos, y visita y amigos que están escuchando, como siempre, les invito a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Vuelvo a repetir, el cristianismo no es religión, es una fe segura, firme en Cristo, el autor de la vida y el Salvador de todos los que en Él creen. Dios les bendiga. Muchas gracias.